Al norte de Escocia se encuentran algunas de las islas más importantes del mundo. Orkney puede no parecer mucho en papel, con apenas 990 kilómetros cuadrados, hogar de menos de 23.000 personas, pero investiga su historia. En el invierno de 1850, una enorme tormenta atlántica golpeó la costa occidental de Orkney, Escocia. Lo que es aún más fascinante es cuando retrocedes más en el tiempo, más allá de la historia escrita de Escocia. A medida que el polvo se asentó, algo impactante emergió de la tierra expuesta. Skara Brae, un asentamiento entero más antiguo que las pirámides de Giza y tan completamente preservado que parecía casi moderno en su diseño. Un nivel de construcción que sería un desafío para cualquier maestro constructor hoy en día. Eso es seguro. Los investigadores lucharon durante años para descubrir quién lo construyó. Ahora, con escaneos tridimensionales de alta resolución, finalmente podemos ver lo que estaba oculto bajo la superficie. El interior de una casa residencial de 5.000 años de antigüedad. Así es como estaba distribuida. Y está a punto de cambiar nuestra comprensión de la vida prehistórica para siempre. La revelación de la Edad de Piedra. Lo que emergió de las dunas erosionadas de la bahía de Scale no era una ruina ordinaria. Era un pueblo neolítico completo con muebles de piedra, paredes aún en pie y hogares todavía ennegrecidos por antiguos fuegos. No eran unas pocas piedras dispersas. Esto era un hogar, intacto durante miles de años, oculto y protegido por la arena. Lo que la tormenta descubrió se conocería como Skara Brae, e incluso entonces, al principio de su redescubrimiento, había algo diferente en él. Las estructuras eran más limpias, más compactas, más intactas que cualquier otra cosa de ese periodo. La mayoría de los sitios neolíticos nos dan fragmentos rotos. Skara Brae nos dio habitaciones enteras. Los arqueólogos podían entrar en las estructuras y ver la disposición de la casa de alguien, preservada tan claramente que se sentía intrusivo. Aquí había compartimentos de almacenamiento, pequeños canales de drenaje y tanques en forma de caja incrustados en el suelo. Algunos lo llamaron la versión de IKEA de la Edad de Piedra, pero ese apodo no le hace justicia. Skara Brae es anterior a Stonehenge. Ya estaba en pie cuando se levantaron los primeros bloques en Salisbury Plain. Es más antiguo que la Gran Pirámide de Giza por varios siglos y fue construido en una parte del mundo que tenía poca madera, vientos brutales y sin acceso a metal. Sin embargo, lo que los constructores lograron ha perdurado por más de 5.000 años. La característica más llamativa del sitio siempre ha sido sus ortostatos, enormes losas de piedra verticales, algunas de más de 6 pies de altura, dispuestas dentro de las casas como paredes, divisiones y camas. Son perfectamente verticales, de cara plana y están anclados tan firmemente que nunca se han caído ni movido. Todo el pueblo se sostiene únicamente por peso, equilibrio y una lógica antigua de presión y soporte. Durante más de 170 años, ese fue el límite de lo que sabíamos. Podíamos admirar el trabajo, podíamos maravillarnos con la alineación, pero no podíamos explicar el método. Los mecanismos más profundos, como exactamente estas losas, se mantuvieron tan sólidas durante tanto tiempo, seguían siendo un misterio enterrado dentro de la estructura misma. Excavar arriesgaría destruir precisamente lo que estábamos tratando de entender, es decir, hasta ahora. En los últimos años, un equipo de Historic Environment Scotland utilizó tecnología de escaneo tridimensional de alta resolución para mapear digitalmente cada centímetro de Skara Brae. No se trataba solo de fotografías o estudios aéreos. Eran escaneos tridimensionales completos con LIDAR capturando microdetalles hasta el grano de la piedra. Y por primera vez permitió a los investigadores ver dentro de las paredes sin tocarlas. Podían cortar secciones transversales a través de modelos digitales y medir la profundidad, inclinación y densidad de cada componente. Lo que encontraron dejó atónitos incluso a los expertos más experimentados. Bajo la superficie del pueblo se encuentra un sistema de construcción más avanzado de lo que nadie había imaginado. Un método de anclaje y distribución de presión que no solo dependía del tamaño de las piedras, sino de cuán profundamente y con precisión estaban incrustadas en el suelo. Estos escaneos hicieron más que solo explicar cómo se mantenían en pie los ortostatos. Revelaron algo más profundo, evidencia de un lenguaje de construcción que se había transmitido, de casa en casa, de constructor a constructor. No era al azar. Skara Brae fue diseñado, planificado y ejecutado con principios que resuenan con el diseño estructural moderno. Y una vez que se abrió esa puerta, las preguntas comenzaron a surgir. Si las paredes fueron construidas con tanto cuidado, ¿qué pasa con los materiales dentro de ellas? ¿Qué las mantuvo unidas durante siglos de viento y lluvia? ¿Cómo manejaban el saneamiento en un mundo sin plomería? ¿Y qué dice este nivel de ingeniería sobre quiénes eran estas personas y qué comprendían? Para responder a eso, tenemos que profundizar en la propia construcción, porque la verdad del brillo de Skara Brae no está solo en las piedras que ves. Construyendo con piedra y basura. Antes de poder levantar una sola pared, los constructores de Skara Brae tenían que entender la tierra. No estaban construyendo en llanuras abiertas y planas, estaban construyendo en Orkney, un grupo áspero de islas que se adentra en el Mar del Norte. Mucho antes de colocar la primera piedra, estas personas ya habían estudiado su entorno porque no tenían otra opción.
Las personas que construyeron Skara Brae eran maestras en dos cosas: geología y adaptación. Conocían su isla como si fuera parte de su cuerpo y sabían cuál era el mejor tipo de piedra para usar, no solo por su apariencia, sino por cómo se comportaba bajo presión. Su material preferido era la vieja arenisca roja, un tipo de roca que define el paisaje de Orkney. A diferencia de las piedras ásperas y fracturadas que se ven en otras ruinas antiguas, esta arenisca se divide naturalmente en láminas largas y planas. Con el golpe adecuado, se rompe en losas amplias, limpias y rectas. Para una cultura sin herramientas de metal, esto era invaluable, pero no simplemente apilaban piedras. Eso nunca habría durado. En su lugar, desarrollaron algo mucho más inteligente, un sistema de paredes en capas con un núcleo oculto. Las superficies exteriores de cada casa en Skara Brae están hechas de lo que los arqueólogos llaman paredes de doble piel. Imagínalo, dos caras verticales de piedra que se elevan lado a lado, creando un estrecho espacio entre ellas. Ese espacio se llenaba con una mezcla espesa de basura. La basura podría sonar como desechos, pero para los constructores de Skara Brae era más valiosa que cualquier metal. Era su versión de concreto. Este material era una mezcla de ceniza, conchas trituradas, huesos de animales, cerámica rota y años de desechos domésticos acumulados. No solo era denso y fácil de comprimir, sino que también formaba una barrera térmica. Cuando se colocaba entre las losas, el midden actuaba como aislamiento, manteniendo fuera los vientos fríos y estabilizando la temperatura interna de cada casa. Absorbía la humedad, amortiguaba el sonido y añadía masa a cada pared. Los ingenieros de esta aldea sabían que el peso y la densidad significaban longevidad. Ahora, imagina este sistema desde el suelo hacia arriba. La casa comienza como un pozo, excavado en el paisaje. El suelo es de arcilla compactada. Luego, losas verticales, los ortostatos que definen las habitaciones, están incrustados directamente en ese suelo, lo suficientemente profundas como para quedar fijadas en su lugar. Alrededor de ellos se elevan las paredes dobles, y entre esas paredes, capa tras capa de desechos, se compacta con intención. Toda la estructura comienza a parecer un sistema vivo, cada pieza apoyándose en la siguiente, mantenida unida no por un solo elemento fuerte, sino por la pura inteligencia de la distribución. Pero incluso con piedra sólida y relleno compactado, los constructores aún enfrentaban un gran problema: la madera era escasa. Las Islas Orcadas no son conocidas por sus árboles. Los vientos los destrozan. Los modelos climáticos históricos sugieren que en la era neolítica, las islas ya estaban desprovistas de bosques altos. Esto significaba que no había vigas de madera para apoyarse, ni estructuras de madera para anclar la piedra. La gente tuvo que resolver cada desafío de construcción sin el material en el que la mayoría de las sociedades antiguas confiaban, así que hicieron lo que siempre hacían. Se volvieron hacia lo que tenían a su alrededor. En lugar de troncos, usaron algas marinas. En lugar de estacas de madera, usaron huesos y piedras. Y para combustible, se adaptaron nuevamente. Con casi nada de leña confiable, quemaban una mezcla de estiércol animal seco y algas marinas. Era humeante, era ineficiente, pero funcionaba, y eso era suficiente. Esta adaptación fue más allá de solo la construcción. Incluso el diseño de las casas, su perfil bajo y su enterramiento parcial en el suelo fue una respuesta calculada a los elementos. Se cree que los techos, aunque se han perdido con el tiempo, estaban hechos de césped o de tejas de piedra superpuestas, probablemente sostenidos por madera flotante o hueso de ballena. Nada en Skara Brae fue improvisado. Todo fue diseñado con un objetivo: sobrevivir. Y sobrevivió. Durante miles de años, el pueblo ha permanecido porque fue construido por personas que entendían cómo trabajar con su tierra en lugar de contra ella. Leían el viento, estudiaban el suelo y convertían los desechos en fortaleza. Si las paredes son tan inteligentes, entonces lo que las mantiene unidas puede ser aún más inteligente. A continuación, examinamos los ortostatos en sí mismos y descubrimos un sistema oculto de anclaje que explica cómo han permanecido firmes durante más de 5.000 años. Ingeniería de ortostatos. Desde el momento en que los arqueólogos vieron por primera vez Skara Brae, una característica destacó más que cualquier otra: las piedras verticales, altas, lisas y perfectamente verticales. Estas losas se elevan del suelo como las espinas de una gran bestia esquelética. No son solo decorativas, definen las habitaciones, enmarcan las camas, sostienen los muebles. Y de alguna manera, sin mortero, metal ni herramientas modernas, nunca se han caído. Cada casa comparte el mismo diseño básico: una gran habitación cuadrada con una chimenea central, una cama a cada lado. Durante años, su supervivencia se atribuyó al azar. Tal vez eran simplemente muy pesadas, tal vez habían tenido suerte, tal vez 5.000 años de viento y tiempo simplemente los habían dejado en paz. Pero los nuevos escaneos tridimensionales demostraron lo contrario. Las losas verticales, llamadas ortostatos, no solo estaban de pie, estaban ancladas excelentemente. Cada una seguía un método demasiado consistente para ser accidental. A primera vista, podría parecer que las losas fueron simplemente colocadas en la superficie. Después de todo, la parte visible de cada ortostato se eleva limpiamente del suelo, pero ese suelo no es el fondo. Es una piel que cubre lo que
que hay debajo. Las exploraciones levantaron esa piel digitalmente, exponiendo la mitad enterrada del pueblo, y lo que encontraron fue impresionante. Cada ortostato está hundido profundamente en la arcilla compactada debajo de la estructura. En promedio, entre 1/5 parte y 2/5 partes de la altura total de la piedra se encuentra por debajo del nivel del suelo, oculta a la vista. Esa es una proporción calculada, suficiente peso para resistir el movimiento, suficiente profundidad para proporcionar palanca. Este tipo de técnica es familiar para los constructores modernos. Es la lógica de los postes de cerca, de los pilares, de los cimientos. Entierras lo que no puedes arriesgarte a mover. Y la gente de Skara Brae lo sabía, pero la profundidad por sí sola no era el único truco. Una vez que la losa se colocaba en su ranura tallada, se fijaba en posición con pequeñas piedras de relleno. Cada una se encajaba firmemente entre el ortostato y la zanja de la pared, eliminando cualquier espacio para inclinación o tambaleo. Todos trabajaban juntos como los dientes de un engranaje, aplicando presión desde todas las direcciones. Una vez empaquetada y enterrada, la losa se convertía en parte del suelo mismo. Los ortostatos no flotaban en aislamiento. Sus lados expuestos estaban conectados a las paredes construidas en seco, y al igual que las capas exteriores, esas paredes estaban llenas de basurero compactado. El basurero no era solo un relleno, era el elemento de compresión. Empujaba hacia adentro, manteniendo la piedra firme, y cuanto más pesado se volvía el basurero, más se ajustaba el sistema en su lugar. Así que, en verdad, los ortostatos nunca estaban solos. Estaban integrados en una red unida al suelo por el entierro, presionados desde los lados por el relleno y cargados desde arriba por la estructura misma. Pero la genialidad no termina ahí. La orientación de las losas también sigue patrones. Muchos de ellos se alinean con las direcciones cardinales. Otros están posicionados para privacidad, separando camas o áreas de almacenamiento. Los constructores no solo pensaban en términos de función, pensaban espacialmente, usando las losas para dar forma a la luz, controlar el movimiento y enmarcar líneas de visión dentro de las casas. En algunas casas, los ortostatos actúan como paredes internas. En otras, sostienen plataformas o cajas. En la casa 7, una de las unidades más estudiadas, la cama central está flanqueada por losas gemelas, probablemente usadas para colgar objetos o proteger al durmiente del viento y el humo. Cada losa cuenta una historia, no solo de ingeniería, sino de la vida diaria. Todas las casas están bien construidas, con losas de piedra plana colocadas de manera suelo en grandes montículos de desechos. Y eso es lo que hace que el nuevo escaneo sea tan poderoso. No solo revelan la construcción, revelan la intención. Cada decisión tomada hace 5000 años ahora está congelada en datos, medible al milímetro. Podemos ver la lógica, podemos rastrear la mano del constructor. Skara Brae es un documento legible. Lo más notable es lo uniforme que es la técnica en las 8 casas. Para cuando se construyó la primera casa, el método ya estaba maduro, lo que significa que este conocimiento vino de otro lugar. Lo que vemos en Skara Brae no es el comienzo de una idea, es el punto final de una larga tradición. Entonces, ¿quién les enseñó? ¿Dónde comenzó este método y hasta dónde se extendió este conocimiento? Para averiguarlo, tenemos que dejar atrás los huesos estructurales y adentrarnos en la piel del hogar mismo. Sofisticación doméstica. Cuando entras en una casa en Skara Brae, incluso a través de una reconstrucción digital, lo que te sorprende primero no es lo alienígena que se siente, sino lo familiar que es. El espacio es pequeño, sí, pero no tosco. Está organizado, es funcional y cómodo. Hay un diseño, un flujo, una sensación de que alguien pensó cuidadosamente en cómo se desarrollaría la vida diaria dentro de estas paredes. Y eso es exactamente lo que sucedió. Cada casa sigue casi el mismo plano exacto. La entrada mira en la misma dirección, construida baja al suelo, diseñada para cortar el viento frío. Se baja al entrar a la casa, en lugar de subir porque toda la estructura está parcialmente hundida en la tierra. Estar por debajo de la superficie ayudaba a atrapar el calor, protegía la casa de los vendavales y creaba un ambiente interno estable. Una vez dentro, encontrarías la misma disposición repetida en todo el pueblo. Un hogar central, poco profundo y rectangular, lleno de ceniza ennegrecida y piedra. Este era el corazón del hogar, pero también estaba cuidadosamente colocado. A tu izquierda y derecha, las paredes están alineadas con camas en caja, construidas con ortostatos como los utilizados para las paredes. Cada cama estaba rodeada por losas verticales, a veces con almohadas de piedra o particiones, y en la mayoría de las casas, la cama del lado derecho de la habitación es ligeramente más grande que la del lado izquierdo. Mira la casa número 9. La cama en el lado izquierdo está realmente empotrada en la estructura de la pared, así que esa es la principal diferencia. Este patrón es tan consistente que no puede ser coincidencia. Directamente frente a la puerta, dominando la pared trasera, se encuentra la característica más icónica de todas, el aparador de piedra. Algunos arqueólogos ahora creen que el aparador tenía un propósito ritual, sosteniendo herramientas, huesos o talismanes que llevaban un peso espiritual. Otros piensan que se usaba para exhibir objetos valiosos como bolas de piedra tallada o artículos simbólicos vinculados a la identidad del clan. De cualquier manera, no estaba oculto. Era la pieza central, y eso nos dice algo sobre cómo estas personas entendían el espacio, la ceremonia y la visibilidad. Aún más sorprendentes son las características ocultas bajo la superficie. Debajo de los pisos de estas casas corre una red
red de canales de drenaje. Al principio, se pensaba que estas zanjas eran toscas, tal vez solo una forma de guiar el agua de lluvia, pero los escaneos tridimensionales mostraron otra cosa. Los canales están inclinados apenas, pero de manera precisa. La inclinación es consistente en todas las casas, descendiendo lo suficiente para permitir que el agua y los desechos fluyan fuera del hogar y lejos de la aldea. Es un sistema de alcantarillado primitivo, pero funciona. Es efectivo y está construido con el mismo cuidado que las paredes y los muebles de arriba. Incluso se consideró la iluminación. El túnel de entrada era estrecho y estaba doblado en un ángulo. Eso bloqueaba el viento y el aire frío, pero también canalizaba la luz hacia el hogar. La luz del sol que entraba por la mañana o al final de la tarde llegaba al centro de la habitación el tiempo suficiente para calentar el espacio sin inundarlo de resplandor. Estas casas no eran solo refugios, eran máquinas cuidadosamente afinadas, equilibrando calidez, protección, función y ritual. Pero aquí está la parte más inquietante. Ninguna casa en Skara fue reconstruida. Fueron mantenidas, habitadas y luego abandonadas. Los diseños eran tan fuertes, tan bien planificados, que nunca necesitaron ser rediseñados. No hubo fase de prueba, ni progresión de lo rudimentario a lo avanzado. La primera casa tenía todas las mismas características que la última. Eso significa que el conocimiento vino de otro lugar y llegó completamente formado. Esta era la continuación de una cultura, pero ¿por qué se detuvo? La respuesta se encuentra en la tierra que los rodea, porque Skara Brae no era una maravilla aislada, era parte de algo mucho más grande, más allá de los muros. Las casas de Skara Brae eran fuertes, fueron construidas para durar, resistieron el viento, la lluvia y el mar durante miles de años. Pero al final no fue una tormenta lo que los derribó, fue el tiempo. Esta increíble ventana a las vidas de los antiguos fue descubierta solo en 1850, cuando una tormenta severa despojó la tierra del sitio. Durante muchos años, la explicación más popular para el abandono del pueblo fue simple: un desastre que obligó a la gente a huir, dejando atrás sus camas, sus herramientas, sus recuerdos, todo enterrado bajo una ola de arena arrastrada por el viento. La verdad descubierta lentamente a través de excavaciones, muestras de polen, datación por carbono y ahora escaneos detallados es más compleja. El pueblo no murió en una noche, declinó con el tiempo. Los signos de ese declive son sutiles. En las últimas capas de ocupación, los sedimentos del suelo son más delgados. Los arqueólogos ahora creen que la gente de Skara Brae se fue durante un periodo de 20 a 30 años en transición, y puede haber habido más de una razón. La costa se estaba erosionando. El mar, poco a poco, estaba reclamando la tierra. Esto hacía que la agricultura fuera más difícil. Para una comunidad que dependía tanto de la tierra como del mar, estos pequeños cambios se acumularon. La vida en el pueblo comenzó a costar demasiado. Al mismo tiempo, un cambio cultural más profundo estaba barriendo la región. Alrededor de 2500 años antes de Cristo, el mundo alrededor de Skara Brae estaba entrando en las primeras etapas de la Edad del Bronce. Con la introducción de herramientas de metal y nuevas formas de organizar la sociedad, el antiguo estilo de vida comunal comenzó a perder su lugar. En lugar de aldeas densamente pobladas, la gente comenzó a preferir granjas aisladas, pequeñas unidades familiares dispersas por la tierra. Era una forma de vida diferente, construida sobre la propiedad y la separación en lugar del espacio compartido y la identidad colectiva. Skara Brae pertenecía a un mundo más antiguo, un mundo donde las casas eran casi idénticas. El cambio hacia granjas individuales señaló el fin de esa era, y así la gente se fue. Abandonaron un sistema que les había servido durante generaciones. Simplemente lo dejaron ir. Lo que hace a Skara Brae tan raro es lo completo que está. Estas personas no eran primitivas ni cazadores nómadas. Eran ingenieros que entendían de geología, aislamiento, saneamiento y espacio social. Crearon hogares que eran cálidos en invierno, frescos en verano, protegidos de las tormentas y diseñados para la eficiencia. Y no vivían en aislamiento. Los escaneos finales combinados con datos regionales revelan una verdad más amplia. Skara Brae no era un pueblo solitario aferrado al borde del mar. Era parte de una red cultural conocida hoy como el corazón del Neolítico de Orkney. Gracias a la nueva tecnología, ahora podemos ver ese mundo tal como lo construyeron. Los escaneos tridimensionales de Skara Brae hacen más que documentar sus piedras. Sacan al pueblo de la leyenda y lo llevan a la precisión. Nos permiten ver elecciones, no accidentes, pero también hacen algo más. Nos recuerdan cuánto aún no sabemos. Porque si la gente pudo construir esto y luego desaparecer sin dejar rastro, ¿cuántos más están todavía enterrados esperando la próxima tormenta?